Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para el tercer canal, queremos mostrar algo interesante. Estamos en la Serranía de Lindosa, en la Amazonía colombiana, en las puertas de Chiribiquete, el superparque que tenemos arqueológico, patrimonio histórico de la humanidad, y estamos en Cerro Azul. Y vemos estas espectaculares pinturas rupestres de 9.000, 12.000 años. Muchísima historia. Pueblos que han peregrinado por miles de años a estas tierras. Están en el centro del mundo literalmente, cerca de la línea del Ecuador. Y sobre la bóveda de la Vía Láctea, que es como una canoa. Tenemos esto interesante que explicarle a los amigos del tercer canal, porque realmente esto forma parte de un gran patrimonio histórico de la humanidad que tenemos. ¿Sí? Y esto significa lo mucho que leemos a este país y lo mucho que debemos estar agradecidos con nuestro mundo cultural. Eso significa el contemplar estas hermosas pinturas rupestres, amigos del tercer canal, implica que tenemos que hacer una reforma de la educación y la cultura. Necesitamos con urgencia una cátedra de historia y filosofía de las religiones, de las tradiciones espirituales. Tenemos magníficos patrimonios históricos como esto, que son libros abiertos de miles de pinturas, más de 100.000 descubiertas hasta ahora. Y bueno, esto significa pues que si queremos mostrar esto al mundo tenemos que organizarnos en políticas públicas, educativas, culturales, bueno, transformar nuestra razón de ser histórica, nuestro quehacer histórico, independiente de ideologías y conflictos. Y bueno, necesitamos un país en paz, por supuesto, en armonía para poder mostrar esto al mundo. Los extranjeros han terminado sabiendo, muchos de ellos más que nosotros, de nuestras riquezas culturales, de la Amazonía. Estamos en los dominios de los superprofetas antiguos, de nuestros profetas como Yurupari, que son el equivalente al Enoc de la Biblia, a Elías o al Fuji del mundo chino, o el caso de Lao Tse del mundo chino, o Zoroastro. Bueno, en ocre, en una pintura roja, describieron sus cosmovisiones. Nos aportaron un libro bellísimo de las realidades del mundo como los concibieron, y por miles de años. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que pensar es la riqueza cultural que tenemos como nación para mostrar al mundo. Miles de peregrinos, miles de turistas nos visitarán en el futuro, y estamos en las selvas de la Amazonia, estamos muy cerca a San José del Guaviare, una región que ha sufrido muchísimo la violencia, crisis política. Bueno, todos sabemos el desastre que hay, los pueblos indígenas dispersos que hay y en peligro. Para los amigos del tercer canal, estamos en la Serranía de la Lindosa, en la selva amazónica, contigua al parque Chiribiquete, esta tradición cultural. Y bueno, estamos mirando las pinturas rupestres. Siempre se han preguntado la gente por qué las pinturas rupestres son de color ocre, rojas, como la sangre. Un elemento que siempre fue codiciado y fue signo de riqueza también, de intercambio comercial. ¿Sí? Curiosamente, para los musulmanes, Adán es el hombre rojo. Eso significa textualmente Adán, en la lengua árabe, el hombre rojo. Y hay un animal que lo simboliza todo, que está allá arriba, donde hay dos mujeres, dos personas como alabando a un animal. Lo vemos, es un jaguar, una figura solar, hijo del sol y la luna, quien representa al sol y a la luna, su hijo en esta tierra. Una representación de la iniciación profética, la iniciación mística. ¿Sí? Bueno, estos chamanes, para hacer estas pinturas y para pintar, entraban en trance a través del yopo, del yagé, etc. Era su método de iniciación. Hay que recordar que los jaguares también consumen psicotrópicos, un bejuco que los pone en trance y se revuelcan y parece que están en éxtasis. Realmente fueron los chamanes y los hombres observando los animales y al jaguar como los imitaron. Fueron conociendo estas plantas psicotrópicas. ¿Sí? Esta es la Serranía de la Lindosa. Majestuosa, como ustedes pueden ver, mis queridos amigos del tercer canal. Hemos querido compartir esto con ustedes porque es maravilloso. Así como ustedes ven ese árbol suspendido allá en la roca, bueno, así tienen que suspenderse los hombres que pintaron esto. En estas paredes de aquí más de casi 300 metros de pinturas, y además pues necesitaban andamios que tenían más de 5 o 7 metros. Tenían que agarrar unos andamios y dormir ahí para contemplar y entrar en trance para poder pintar los símbolos que necesitaban la escritura para el futuro. ¿Sí? Este es
la Serranía de la Lindosa Cerro Azul, ¿sí? Para Colombia y el mundo, nuestras maravillas históricas, ¿sí? De ahí la importancia de transformar nuestra cultura y nuestra educación, ahora que hablamos de cambios de gobiernos. Muchas reformas necesita nuestra educación para acercarnos a este mundo. Y sin lugar a dudas, una de ellas tiene que ver con el diálogo entre civilizaciones. Sí, miren allá la serpiente, por ejemplo, la anaconda, que es un símbolo, esta tiene cabeza y hasta tiene pies. ¿Sí? Símbolo de los ríos, pero también de la Vía Láctea, de la Madre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En nuestra expedición Chiribiquete 2020-2022 estamos en Cerro Azul, en la Lindosa, todo este tema que tiene que ver con el complejo de este parque magnífico de culturas rupestres, de pinturas rupestres, de miles de pinturas rupestres. Y aquí en Cerro Azul tenemos algo maravilloso. Por ejemplo, tenemos representaciones de seres humanos, de animales, pero algo que me ha impactado, debo confesarlo, la tortuga. La tortuga. La tortuga está en muchas grandes civilizaciones, en el mundo maya, azteca, en muchas civilizaciones, en el mundo antiguo europeo. La tortuga, recuerdan que el mundo estaba sostenido, flotaba un mundo, el mundo estaba sobre una tortuga. La tortuga siempre ha sido un símbolo de sabiduría. Está en la astrología también de los pueblos mayas, aztecas, por supuesto, ¿no? Es un animal, todos sabemos los Galápagos, viven más de 200 años, son gigantescas, y es un animal maravilloso que sostiene el mundo. Es un símbolo de paciencia y sabiduría. Y aquí tenemos una figura mítica, extraordinaria, siempre un ser humano grande, gigante. En este panel vemos que las figuras más importantes son los seres humanos gigantes. Siempre la presencia de un super chamán, de un hombre superior espiritual. Sin lugar a dudas, el gran Manitú, como llaman los Sioux, el espíritu de verdad. ¿Sí? Un profeta equivalente a Elías, Enoc, en este caso Yurupari en nuestros pueblos, o un gran payé, super payé, un gran maestro chamán. ¿Qué es lo que vemos? Son pinturas que todas están a la libre interpretación de antropólogos, de los místicos, de los chamanes, pero lo cierto es que es un libro abierto. Un libro abierto para la humanidad y gracias a la expedición 2020 que ha liderado el almirante Jaime Jaramillo y nuestros guías Selva Adentro, que nos han ayudado muchísimo a orientarnos y a tener una experiencia directa con estos lugares. La experiencia directa con Cerro Azul en este caso, este tepuy que tiene más de 300 metros de altura. Sí, estamos en una columna espectacular del mundo, que tenemos un bastón, una especie de super minarete, sí, para decirlo, el trono de Dios, para hablar del trono, como le llamaban los antiguos pueblos indígenas, los sabios, o el trono de los sabios maestros. ¿Sí? Esto es la Serranía Lindosa, y bueno, todo el complejo que tiene que ver con el ingreso a Chiribiquete, que es un tema, un super libro abierto que todos estamos con el derecho a interpretar. ¿Sí? Bello lugar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos contemplando el majestuoso río del Guaviare, uno de los ríos más bellos de la Amazonía, de toda la masa continental de la Amazonía como de la Amazonía colombiana. Río bello, y que da nombre también al departamento del Guaviare y al puerto de San José del Guaviare. Un sitio clave para la entrada al gran parque de Chiribiquete, a este gran patrimonio cultural e histórico de la humanidad. ¿Sí? Y bueno, qué interesante estar aquí para apreciar lo que tenemos. Tenemos que traer muy pronto, en los próximos años, a millones, a cientos de miles, a millones de turistas para que visiten nuestra Amazonía, por la Amazonía, por el patrimonio histórico, por las pinturas rupestres, por ese libro abierto de cientos de miles de pinturas que se van a descubrir en el futuro, de petroglifos, por ciudades antiguas que se van a descubrir perdidas en el Amazonas, como ocurrió recientemente con unos recientes hallazgos en Bolivia de unas ciudades ocultas en la Amazonía. Pues bien, de ahí la importancia de que reformemos nuestra academia y nuestra cultura. Se necesita una cátedra de historia y filosofía de las religiones para que les damos la magnitud de lo que significa Yurupari, este superprofeta al que le hemos venido hablando hace mucho tiempo. Y sobre todo se necesita transformar el turismo, el famoso turismo místico y cultural.
Ese turismo místico y cultural requiere cultura del turismo. Nuestro país no está tan preparado, tiene deficiencias en el turismo místico y cultural, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué es tan importante esto? Pues porque hay que enseñar a la gente qué es el diálogo entre civilizaciones, qué es la alianza entre civilizaciones. Y por supuesto, para atraer el turismo del mundo hay que conocer el turismo, por ejemplo, musulmán, que va a ser un gran segmento de la economía mundial. Es decir, para el año 2025 al 30, el 20% de la economía mundial va a ser islámica, halal. Y por ejemplo, el turismo halal va a venir masivamente aquí. Pero tenemos que enseñarle a esta sociedad qué es el mundo musulmán. Las normas de gestión empresarial musulmanas, es decir, qué son los países de la cooperación islámica. Y es transversal el tema de todas las civilizaciones, ¿sí? En este caso, la economía halal, que va a traer muchísima riqueza a estos pueblos. Y tenemos que prepararlos para ese fenómeno, para que conozcan nuestras flores exóticas, nuestros frutos exóticos de la Amazonía, la riqueza ictiológica, el pescado diverso, etcétera, las grandes riquezas de pueblos ancestrales diversos. Ese es el gran reto que tenemos y de ahí la importancia de transformar con políticas públicas nuevas la cultura religiosa y una cátedra de historia y filosofía de las religiones. Amigos y hermanos del tercer canal, esta expedición Chiribiquete 2022, de la cual participamos un grupo de amigos investigadores bajo el mando del almirante Jaime Jaramillo y del maestro Javier Acevedo de la Sociedad Geográfica, ha tenido como propósito mostrar la riqueza de nuestros pueblos de la Amazonía y de ahí la importancia de valorar nuestro legado espiritual, civilizacional, ancestral. Y para ello, por supuesto, tenemos que ser mejores ciudadanos, escoger mejores gobernantes, romper el sino trágico que tenemos de no poder encontrar superhombres que cambien nuestro destino histórico. Por eso, mis queridos compatriotas y hermanos de Colombia, quiero decirles que no olviden que debemos buscar en esta vida verdades eternas y justas, éxitos en esta vida y en la otra.